X, de Darío Epstein. Es un antiguo colaborador de Javier Milei, que decía, hoy temprano, para los economistas, imaginen lo que sería un lunes negro como hoy si el ministro Caputo hubiera levantado el cepo con alto sobrante de pesos. La íbamos a buscar al fondo de la red, los procesos de reacomodamiento llevan tiempo y trabajo, y aclaro, estoy en contra del cepo. Alguien que desde una ideología parecida a la de Javier Milei, por lo menos en sus orígenes, dice, che, algún tipo de intervención y el Estado alguna función tiene que venir a cumplir. O esa es por lo menos mi interpretación. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo andas? Buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Yo diría, lunes negro, tremenda portada. Retomo a Epstein. Casi uno podría decir la paradoja final. ¿Suena a película? Sí, suena a título la paradoja taquillero. final. La Argentina no se comió el quilombo de hoy, y lo digo coloquialmente, sí, básicamente porque tiene regulaciones. Tiene razón Epstein. Si parafrasea, digamos, o piensa, ¿qué pasaría si saca el cepo? Si no tuvieses hoy regulaciones y si tuvieses el escenario que Milei pretende de neoconvertibilidad, sí, vos te acordás, tal vez, tenés cuando un poco cepo, mi edad. perdón, es el Estado interviniendo y es la administración del tipo de cambio. Sí, ¿A eso te referís? la Sí. Argentina se comió los problemas de México. Sí. Los de Brasil fueron el punto final de la convertibilidad en la década de los 90. Bien, y la crisis rusa, toda se comió en la década de los 90. ¿Crisis parecidas a estas? Sí, si hoy tuvieses un escenario de neoconvertibilidad, esta te hubiese pegado de lleno. No te pegó paradójicamente porque el gobierno sigue con las regulaciones y el cepo, del cual a esta altura podríamos decir que casi está enamorado. Pero quiero contarte de qué se trata esto. Ya sabés los datos, ahora lo vamos a ver con cero. Cayeron las bolsas, cayó Japón, cayó Estados Unidos, cayeron las acciones argentinas que cotizan allá y demás. Fue efectivamente un lunes muy complicado en materia financiera, pero yo quiero contar qué es lo que leyó el mercado, cómo leer la crisis internacional respecto de este tema en particular. Bien. Vos decías especulación. ¿Especulación con qué? Bueno, te diría que en parte algo del precio de lo que hoy estamos viendo en caída expresaba una expectativa de crecimiento de la actividad económica que en alguna medida el mercado dijo, che, no, al final no va a pasar eso. O sea, se creía que iba a haber cierto crecimiento económico, alguna duda se metió y a partir de eso cada actor del mercado empezó a tomar decisiones en pánico. Te diría que hay tres cosas que sucedieron. Hoy sucedió la tercera en realidad, pero tres cosas, vamos a la primera placa, tres cosas que sucedieron en los últimos 15 días que son importantes a los efectos de entender esto. La primera es algo que pasó hace unos días atrás, fíjate, creo que es del 26 de julio la noticia, esta primera, ¿sí? Se publicaron los balances de lo que se llama Big Tech, de las empresas grandes tecnológicas de Estados Unidos. En rojo el balance de dos gigantes tecnológicas generó la peor caída en Wall Street desde el 2022. Esto es de el 26 de julio. 26 hace de julio. Poquito, hace unos días atrás. ¿Qué pasó? En realidad tenían expectativas de que eso viniera bien. Buena parte de los indicadores bursátiles de los Estados Unidos están influenciados por esas empresas y básicamente eso generó bastante ruido. La segunda tiene que ver con algo que venía pasando, que es el rol de Japón en este compendio. Japón decidió subir la tasa, eso le pega a la actividad de Japón, naturalmente, pero atrae nuevamente, tenía una tasa muy baja. Los fondos se iban a los Estados Unidos. Subió la tasa, parte de esos fondos empiezan a ir a Japón. Lo que ve el mercado es que probablemente la actividad acá se enfríe, pero también le pega a Estados Unidos por esa salida de capitales. Y la tercera, que es el dato de hoy, que es lo que desencadenó. Algo de esto ya habías visto el viernes, y de esto, en realidad, el dato de desempleo de Estados Unidos, que vino bastante más alto de las expectativas que había. Sí, dio 4,3 en julio y se especulaba que tenía que estar entre 4 y 4,1. Ah, o sea, muy poquito, un 0,2 de cambio y te genera todo este bolonqui. Pero el poquitito es muy importante. Ahora te voy a explicar por qué. Me corro dos pasos para atrás y digo, a ver, ¿cómo funciona la economía del mundo habitualmente? Con una cosa que se llama framework. Framework es una serie de reglas que te dice, primero, está diciendo, mirando tres cosas, básicamente, crecimiento de la actividad o empleo a la par e inflación. Y dice, mira, vos tenés una meta, en el mediano plazo estas tres cosas van a crecer de esta forma. La inflación más o menos debería crecer al 2%, en el largo plazo me refiero, eso te va a hacer crecer 2% anual y básicamente deberías tener una desocupación, supongamos, de entre el 3 y el 4. Bien, eso es el crecimiento habitual. Entonces,
la Fed, lo que sería el Banco Central, va mirando todo el tiempo si eso se ajusta o no a lo que ellos prevén que va a pasar. Si la inflación, por ejemplo, es muy alta, lo que te dice la regla es subir la tasa de interés, enfriar la economía y volver a anclarme las expectativas. Sí. Todo esto opera sobre expectativas. Lo que se desanclaron hoy fueron las expectativas con esos tres hechos que te mencionaba. Quiero mostrarte algunos gráficos, parecen complejos, pero te quiero explicar qué miraba la Fed, qué miró el mercado, que dijo, che, esto me hace ruido. Es rarito este gráfico. ¿Esto qué es? Si lo checamos, no sé si se puede checar un poquitito porque tiene el título, no importa, y un poco los plazos, que no son menores. Esto es inflación, igual lo sé de memoria. ¿Qué inflación? Fíjate, esta es la curva, el dato de inflación. Y esto es lo que decía la Fed que tenía que ser el valor máximo de la inflación y el valor mínimo de la inflación para que esté adecuado a lo que ellos querían hacer. Fíjate que está en el medio. Sí, bastante está claro. promedio. Sí. No tenés problemas acá. Esto es del 2023 hasta hoy. No hay un problema creo. de inflación. Así que acá, el problema no fue que les dio mal el dato de inflación. No, esto está anclado. Pasemos a la que sigue. Sí. Y acá es donde aparece el problema. Ahí lo vemos, ves un poquitito, el PCE, que es el dato. Desempleo y rango de proyecciones. Este es el lío. Este se te fue. Este es el lío. Fíjate, veníamos más o menos bien. Estaba más o menos, incluso por debajo. Sí. Es decir, tenía cierto margen. ¿Cómo funciona esto? Si yo te quiero bajar la inflación, ¿sí? Lo que me va a pasar es me voy a comer un poquitito más de desempleo. Por la recesión. Claro. O sea, menor actividad para bajar la inflación, entonces puede ser que te suba un poco el Exacto, hay un desempleo. trade-off entre esas dos cuestiones. El problema es que se te fue al demonio. ¿Bien? Mirá. Tenía que estar acá y se te fue acá. Sí. Vos decís poquito, sí, pero fíjate dónde está. Y con este Se te fue resultado, lejos. ¿qué tipo de expectativa cambia y por qué reacciona todo el mundo frente a esto? ¿Por qué es tan volátil el tema, tan frágil? En realidad lo que sucede acá con este indicador es que se te desanclan las expectativas de lo que va a ser el crecimiento económico. Y el valor de las acciones está asociado indefectiblemente a eso. ¿Qué ve el mercado? El mercado dice, che, la Fed se está equivocando porque debería haber bajado la tasa para no llegar a este punto. Sí. La chocó, diría de manera sencilla. Tuvo reunión la Fed a finales de junio, hace 15 minutos. No bajó la tasa, dijo, no, vamos a septiembre. Vos corregime, Falta. yo voy tratando de interpretarte. Y ahí es cuando quienes están en la bolsa permanentemente dicen, no, estas empresas no van a rendir lo que yo creía y empiezan a tomar decisiones sobre eso. Exactamente. Y ahí es donde cae todo y se genera un pánico. Fer nos decía la semana pasada, ¿no? Estados Unidos estornuda y en países en desarrollo todo es a terapia intensiva. Claro, no, lo que pasa acá, lo que puede ser un resfrío afuera, en los emergentes, los países emergentes que se vuelven, ya son de riesgo naturalmente, todos corren hacia al capital seguro en los momentos de crisis. Volar a la calidad. Volar a la calidad. Bueno, entonces, ahora, en el caso de Japón, quiero hacer una aclaración antes. Japón es un país raro, ¿no? Esperá, hagamos una cosa. Ahí voy con Japón, así no me pierdo la última placa y no pierdo el hilo de Hernán. Ahí voy con Japón. Bueno, pero hay Dale, Hernán. un detalle de la placa esa que estaba ahí. Ahí voy. A ver. Comentalo, dale, Dale. comentalo. No, porque si no después es complicado seguir. Por ejemplo, lo de Estados Unidos. Vos lo que tenés que pensar es que Estados Unidos, cuando tiene inflación, aumenta la tasa para frenar la inflación. Pero apenas ve recesión, le preocupa más la recesión que la inflación. Y va a tener que corregir, porque realmente no es como acá, que Milei dice, yo soy el récord mundial, destruyo la economía para que se baje la inflación. No, en Estados Unidos cuidan el empleo y la producción como loco, porque si se le cae 2 décimas, como dijiste vos, Sí. están todos exaltados. Porque ahí hay una cuestión muy importante para mencionar, que la Fed, el Banco Central de Estados Unidos, tiene lo que se llama mandato dual. Tiene 2 mandatos, 2 obligaciones. No solo cuidar la inflación, sino también el empleo. Entonces esto efectivamente les hace ruido. Y lo que hizo fue desanclar las expectativas. Todo esto funciona con expectativa. ¿Cuál es la expectativa? La expectativa que voy a crecer 2% anual. La meta de crecimiento. Si todos los actores van viendo esa meta como una referencia natural, se alinean, digamos, los planetas. Sí. Cuando empiezan a ver que esto te puede generar recesión, lo que decía Cero, se desanclan. Y cada uno dice, bueno, pará, yo vendo las acciones, me desentiendo de esto, me voy a otro lado. Vienen de un periodo de mucha alza. Estados Unidos viene, el Dow Jones viene subiendo muy fuerte. Es más, eso que mostró él, que decía,
cayeron no sé, hicieron el estudio de empresas que el balance le dio así. No es que le dio rojo. Algunas esperaban No, claro, que ganaran un 30% y dicen, no, van a ganar un 15%. En Estados Unidos, como cada uno genera su jubilación en base a comprar acciones y comprar cosas que van dando una renta, hay empresas que la gente estaba sobrecomprando. Y bueno, el mundo es una cantidad limitada, por más que hay miles de millones de personas, hay momentos que decís, che, no puede crecer eternamente Apple a este ritmo. Entonces en un momento dan datos que dicen, bueno, no crece más al 20%, no crece más al 20%. Entonces eso genera miedo y correcciones. A ver, si lo pensás, vos tenés acciones de una empresa que creías que iba a crecer 30%. Y el valor de esa acción está asociado a ese crecimiento. A ese valor, claro. Cuando viene el resultado y creció 15, no perdió, porque no es que las Big Tech le fue mal. Crecieron menos de lo que tenían previsto. Había un poquito de inflador ahí. Había un poquito de inflador, de especulación. Y varios de los indicadores están muy sesgados por las Big Tech. Entonces, cuando te vino 15... Bueno, los precios tendieron a bajar, eso que veíamos ahí. Pero quedó un problema de duda estructural. Che, si esto es así, medio que la actividad económica no está creciendo como nosotros teníamos previsto. Sé que tenés una última placa, además ya nos vamos con nuestro amigo Batista, nuestro nuevo amigo Batista que nos presentó Fer Cerolini desde Rosario para que nos explique un poquito, especialista en estos temas. Hay una pregunta que al final del camino les voy a hacer a quienes saben el programa sobre esto. ¿Por qué efectivamente la economía, no solamente de un país u otro, sino de todo el mundo, está agarrada de esas expectativas que pueden cambiar de un momento a otro y hacerse bolsa en la economía real y eventualmente generar mucho pesar en ciudadanos y ciudadanas que no están especulando todo el día, que van, laburan, pagan el bondi, pagan igual, el morfi y demás? Claro, acá también hay gente que puso su platita. Sí, bueno, no, pero digamos, por lo que entiendo son todas especulaciones de cuánto voy a ganar. Totalmente, Bueno, Sí, pero en Vamos a ver Estados la Unidos no última. es tan así. En Estados Unidos es parte de la vida Vamos a ver la cotidiana. Ahora me lo última explicás. para Dale. cerrar esta cuestión. ¿Esto qué es? El crecimiento, la actividad económica. Si vos te fijas, está ahí arriba, tampoco se había desanclado. Es decir, acá no tenemos un problema. ¿De vuelta qué es esto? Esto es crecimiento, PBI. El crecimiento Es económico. decir, vos me decís, che, pero Hernán, todo lo que dijiste pega sobre las expectativas de PBI. Sí, estrictamente todavía no pegaron. No te estaba dando mal. El problema es de acá para adelante. Lo que está viendo el mercado es que el conflicto, digamos, lo que sucedió en Japón, el impacto que tuvo sobre Estados Unidos, el efecto de la tasa de desocupación, te pega o te va a pegar sobre las expectativas de crecimiento económico que vos supuestamente las tenías ancladas en un crecimiento del 2,8 para ser preciso y que ahora es un gran signo de interrogación. Eso es lo que generó todo este ruido en el día de hoy. La idea era explicar un poco cómo era esta dinámica, porque después vemos los datos, cayó, subió, Sí. pero ¿qué pasa? Bueno, es esto lo que está detrás. Bien, con esta definición, y todavía Fer Cerolini nos va a seguir explicando más cosas, nos vamos al encuentro de Matías Batista desde Rosario, un especialista en la comprensión de todo lo que tiene que ver con los mercados, con las bolsas, saber leerlo y saber traducirlo para que entendamos bien de qué se trata y por qué se ha generado tanto pánico, se habla de lunes negro y qué impacto puede tener en nuestra vida cotidiana en países como la Argentina. Matías, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Aquí te saluda todo el equipo de QR. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, equipo? Muy buenas noches a ustedes y a toda la audiencia. ¿Cómo andan? A ver, sé que escuchaste lo que recién estaban planteando Hernán y Fer Cerolini. ¿Qué agregarías? ¿Qué te parece importante contarle a quien nos está viendo y que de esto, bueno, a veces cuesta entender un poco de qué manera nos impacta en lo cotidiano? Bueno, primero me pareció muy interesante la analogía que hacían con la Argentina, ¿no? En Estados Unidos es un escándalo que la Reserva Federal se demore mucho en bajar la tasa de interés, poniendo en riesgo el empleo, poniendo en riesgo no ya la caída de la actividad económica, sino un crecimiento más lento que, como decía muy bien Hernán ahí, está preciado ya en todas las empresas de la economía norteamericana que corrigieron. ¿Por qué? Porque tenían preciado un crecimiento más rápido y estaban esperando que la Reserva Federal baje la tasa de interés, que es el Banco Central de los Estados Unidos, y como en Argentina, en aras de bajar la tasa de inflación, no importa lo que pasa con la economía, no importa si la economía cae al 5, cae al 4, cae al 3, o algunos sectores caen al 8. Eso me parece muy importante marcarlo porque es un elemento de la economía real que hay que entender para todas las personas que nos están escuchando, que lo entiendan con claridad. A la Argentina le pega esto de muchas maneras. Primero, hoy yo lo primero que me levanté, miré, además de mirar lo que estaba pasando en Japón, que era realmente muy, muy fuerte,
lo que estaba pasando en Brasil. Digo, bueno, ¿qué está pasando con Brasil? ¿Qué está pasando con el precio del real? Porque el vuelo hacia la calidad, como lo explicaban muy bien ustedes ahí, significa que los capitales se van de los mercados emergentes hacia los mercados más seguros, y esto que genera una devaluación y presión devaluatoria en las monedas de la región. A la Argentina no le pega tanto, ¿por qué? Porque tiene un cepo que en definitiva es una coraza antimisiles en este momento para la Argentina, porque te protege de la salida de capitales que, por ejemplo, se produjo en el año 2018 en la Argentina, cuando Estados Unidos empezó a subir la tasa de interés y se te fueron los capitales rápidamente y tuviste una gran devaluación. Una cosita ahí, Matías. Muy curioso lo del lenguaje, el poder que tiene el lenguaje, ¿no? Si en general se instaló la idea de que la administración del tipo de cambio es un cepo, un elemento de tortura, ahora nos dice alguien que entiende de esto que en realidad el cepo fue una coraza de protección. Nada, para registrarlo cuando a veces compramos determinado tipo de ideas vinculadas a maneras de intervenir en la economía del Estado, que nos llevan por lo menos a sacar conclusiones apresuradas. Dale, Matías, ¿qué más? Sí, insisto con eso que acabas de decir, porque me parece también muy interesante tu razonamiento. Si vos no hubieras tenido cepo, hubieras sacado el cepo cuando asumiste, hubieras tenido mucho ingreso de capital especulativo para comprar activos argentinos que estaban en el suelo, sí, hoy te desayunabas con una devaluación. Se te iban todos en manada. Hoy claro, te corría. Se te iban. Claro, andá a buscarlo no sé a dónde al dólar. Segundo aspecto, gran parte del plan de gobierno está anclado en el acuerdo con el FMI, en el arribo de inversiones internacionales y en el blanqueo. Bueno, si el contexto internacional cambia, ¿cómo cambian estos tres factores que son claves en el plan del equipo económico? El equipo económico tiene todas las fichas puestas de acá hasta marzo en un arribo muy importante de capitales internacionales por el RIGI, en un blanqueo muy importante y en el acuerdo FMI por el tema de que gane Trump las elecciones norteamericanas y le facilite un acuerdo para la Argentina. Entonces ahí tenés también un problema que no sabemos las dimensiones, porque yo digo hoy, lo que ocurrió el viernes y lo que ocurrió hoy desde el punto de vista financiero tiene implicancias económicas importantes. Muy bien lo marcaba Hernán, lo que está ocurriendo en Estados Unidos. La economía está creciendo a menor velocidad, el desempleo está más arriba de lo esperado y todo lo que es las empresas tecnológicas en Estados Unidos tenían preciados valores muy exagerados. Es como que se anticiparon. ¿Viste? La inteligencia artificial va a una velocidad, desde el punto de vista del desarrollo, y de la monetización adentro de las empresas va a una velocidad más lenta. Muy interesante. Y eso fue lo que terminó demostrando los balances la semana pasada. Me quedé un cachito más atrás. Sé que nos trajiste una placa, ahora la presentamos, pero me quedo en el estadio anterior. Dice, si este gobierno depende de que lleguen las inversiones, los dólares, bueno, crisis como esta lo que hacen es que la dirección de tránsito sea hacia afuera, no hacia adentro, y eso nos vuelve con mucha volatilidad. Preparamos la placa de Matías, nos dice Fer. No, lo que hay que decir, a ver, no solo te salva un cepo, ¿no? Porque Brasil, por ejemplo, hoy justo yo estaba viendo uno de los programas que participa Matías, sí, y él en ese momento, Brasil, había devaluado su moneda 4%. Al cierre había devaluado solo medio por ciento, porque corrigió. Lo que estaban era protegiéndose en ese momento, haciendo una devolución del 4%. Y cuando vieron que no iba para ese lado, corrigieron. ¿Por qué corrigen? Porque tienen 400.000, no sé cuántos miles de millones de dólares de reservas. Entonces lo pueden hacer genuinamente. Claro, no. Ahora, el cepo vos no lo podés levantar sin dólares. Por eso hablan, che, voy a levantar el cepo sin dólares y sería una locura. Claro. Cuando la Argentina tuvo en algún momento que tuvo bastantes reservas, cuando no las rifaron, pudo enfrentar episodios como este a nivel internacional. En el 2008 se pasó sin ningún... tuvo el conflicto del campo paralelamente, pero salvo por eso se logró pasar el conflicto del campo y no se rompió la economía. Quiero decirles, ahí voy Hernán y voy con la placa de Matías, que estamos traduciendo, ustedes están traduciendo con mucho éxito algo muy difícil de entender. Pero percibo que están explicando cosas que son interesantes para evaluar lo real, la disposición que tiene eventualmente un gobierno para intervenir en su economía en vez de dejar todo librado al mercado, que de alguna manera es esta especulación. ¿Sí, Hernán? No, Matías, te quería preguntar, a ver, ¿qué especulás vos? Es hipotético, lo sé, pero ¿qué especulás vos que puede hacer la Fed en los próximos días, dependiendo naturalmente de lo que suceda? Y supongamos que baje la tasa en el mediano plazo, ¿qué le significa a la Argentina? Bueno, es muy bueno ese punto. Hoy estaba leyendo que existe la posibilidad de que ocurra botón rojo por parte de la FED, como ocurrió en el 2020,
una reunión anticipada, porque no nos olvidemos que faltan 3 meses para la reunión de la Reserva Federal, y eso haría que bajen la tasa de interés. Ya pensando en ese sentido, si Estados Unidos encamina la aceleración de la baja de la tasa de interés, vos ya tenés que tener en cuenta que todo acuerdo que vos puedas conseguir se te va a facilitar en cuanto a los costos financieros que tengas desde el punto de vista de la Argentina. Pero independientemente de eso, la Argentina tiene que sortear todavía de acá hasta marzo muchos escollos para poder lograr ese ansiado roleo de deuda y no entrar en una situación de default o tensa desde el punto de vista de la refinanciación de la deuda, porque tenés que llegar a 700 puntos de riesgo país y este contexto te lo levanta este riesgo país. Está en alza, hoy estuvo bastante en alza, si bien al final de la jornada, viste como dice Guido Casca, estuvo mal no todo mal. desde arranque, pero no tan mal. En definitiva, las correcciones terminaron siendo menos agresivas en todos los mercados de lo que nos veíamos a la mañana. A la mañana veíamos una situación realmente muy delicada que se fue morigerando por la tarde, pero esto no terminó. Digo, hay que ver toda la semana. Bien. Y hay que ver qué reacción toman los bancos centrales del mundo ante esta situación. Matías, nos mandaste una placa, algo importante que te parecía para mostrarnos. A ver de qué se trata. La placa tiene ahí el triángulo, ¿no?, del problema que hoy tuvieron los mercados a escala global. La situación de Estados Unidos, donde hay marco la ralentización del empleo, el aumento del desempleo, el índice de producción manufacturero creciendo. La situación de Japón, que muchos no la conocen, pero en realidad Japón tenía la tasa de interés muy baja y había un desarbitraje de tasas entre Estados Unidos y Japón que hacía que los fondos internacionales pidan préstamos en yenes, se den vuelta, compren dólares, compren activos norteamericanos, y al subir la tasa de interés Japón y anunciar el Banco Central de Japón que va a subir de nuevo la tasa de interés en octubre, se asustaron todos, hicieron ventas masivas de activos y se fueron de vuelta a devolver los préstamos. Y la otra pata es la inteligencia artificial, que no va a la velocidad, desde el punto de vista de la monetización, no va a la velocidad que realmente estaba esperando el mercado. Y bueno, y después cómo le pega a la Argentina esto, ¿no? Un poco lo que dijimos, la situación del real, la situación de la presión cambiaria que le mete la Argentina, con la semana pasada con un tipo de cambio nominal que en la Argentina el tipo de cambio está muy atrasado en términos históricos, es difícil que este dólar te permita generar fuertes exportaciones y al contrario, te genera mucho caudal importador si la economía se recupera y al mismo tiempo mucho caudal de turismo emisivo y poco turismo receptivo, se te complica todo el cuadro. Y fundamentalmente los 3 ejes que mencioné antes, acuerdo con FMI, la situación del blanqueo de capitales, a lo que apuesta el gobierno, y el RIGI, las inversiones internacionales en un contexto donde el capital va a la inversa, en vez de ir de los países centrales hacia los países emergentes, se refugia rápidamente en los activos seguros. Cuidado Fer, con eso. Tenemos placas de las caídas de las acciones, no sé si antes querías decir algo. No, Vamos hay una que nos interesa, que es el índice de volatilidad, que ellos también trataron. Pero no, yo le quería hacer una pregunta a Batista que es relacionada con el tema del blanqueo. El blanqueo tiene un formato extraño, que es que si vos querés pagar el 5% arriba de $100.000, te los podés llevar en septiembre, a fines de septiembre, te podés llevar los dólares a tu casa. Y también tiene el formato de que los que tienen hasta $100.000 a fin de septiembre quedan liberados. Es decir, que la plata puede estar depositada un mes, 15 días. El que entra antes de fin de septiembre, unos pocos días, blanquea y se va. Es decir, no es que es un blanqueo que te obligue a quedarte y formar parte del cepo, que justamente nadie quiere blanquear para entrar en un cepo. Pero si no entras en un cepo y te viene una corrida de esta, podría salir toda la plata que entró de golpe. Entonces, me parece que hay gente que va a dudar si va a ingresar o no al blanqueo. A ver, Matías. ¿Se entiende? Es muy buena la observación, es muy buena la observación. Hay un incentivo que es, si te querés quedar hasta el 31 de diciembre del 2025, no pagas nada independientemente de lo que blanquees, pero te tenés que quedar hasta el 31 de diciembre del 2025 y hay algunos instrumentos que son vinculados al mercado inmobiliario y vinculados al mercado de valores como para invertir ese dinero y pagar algún tipo de costos de blanqueo o de honorarios. Pero es muy bueno el punto que marcás. Yo creo que es una incógnita el blanqueo porque el último blanqueo en el que hubo mucho caudal de dólares que se blanquearon fue en el gobierno de Macri, donde no había cepo, donde había libertad para ingresar y egresar, y en este contexto
tengo mis dudas de algunas cuestiones relacionadas al blanqueo. Se habla de 30.000 millones de dólares. Una cosa es el total de activos, otra cosa es la cantidad de dólares contantes sonantes, que es distinto eso. Por lo tanto, habría que ver esa apuesta al blanqueo, cómo sale por parte del gobierno, porque bueno, también tiene una pata muy importante atada ahí el plan económico, ¿no? A ver, Fer, vamos con las placas de las acciones. ¿Qué es lo que pasó? Sí, ahí tenemos, justamente queríamos ver el índice de volatilidad. VIX, que es el índice de volatilidad, que es un índice que se llama índice de volatilidad del S&P 500, que son las 500 empresas que participan de la Bolsa de Estados Unidos y explican el 80% del capital bursátil. ¿Saben cómo terminó hoy? Ahí tenemos la placa. En el 64% arriba, 64,9%, casi 65%, y llegó a estar un 200% arriba. Anda traduciendo. ¿Qué es el índice de volatilidad? Si está Matías también justamente podrá comentarlo. Es un índice que trabaja cuando se pone el mercado que no sabe para dónde va. Ellos estudian qué pasa con las opciones. Las opciones es un pequeño pedacito de acciones que uno compra. Hacia arriba son calls o hacia abajo son puts. Cuando la gente se empieza a cubrir porque dice, che, esto se puede destruir, empiezan a comprar puts a lo pavote, y quiere decir que el activo subyacente, que son las acciones, estarían perdiendo valor en muy poco tiempo, porque por eso la gente lo compra. Entonces, ese índice demuestra que el mercado está para cualquier lado y poca generalmente confianza para también. mal, poca confianza. Y esto podría pasar como pasó esencialmente con la pandemia. Y estos niveles llegó casi en un momento del día a superar los niveles de la pandemia. Wow. Así que Tremendo. esto no se sabe para dónde termina, ¿no? Bien. Bueno, Sí, Matías, si querés, muy bueno ese punto. si querés agregar algo, dale. Puedo preguntarle. No, es que en la pandemia solo habíamos visto un índice VIX volando a ese nivel, y el índice VIX, para que la gente que está del otro lado nos entienda de qué se trata, es una especie de riesgo país, pero de la renta variable. ¿Ok? Se vuela el índice VIX cuando hay mucho riesgo en la renta variable y, bueno, pegó un salto de 124%, llegó casi al 200% en un momento. Por suerte terminó la baja, pero es una batalla. Yo digo, hay que esperar que pasen 7 días, ver qué es lo que pasa en la semana, y si esto no tiene, hay que ver si esto es solamente financiero, si tiene un impacto muy fuerte desde lo económico, y lo vamos a ir desandando en los próximos 10 días. Hernán. No, una cortita, Matías. A ver, hoja de ruta del gobierno, más doméstica, hoja de ruta del gobierno. Vos recién hablabas de la apreciación cambiaria, que comparto, pero da la impresión que el gobierno quiere bajar fuerte la inflación para terminar con la apreciación cambiaria y ganar tiempo en todo caso hasta que consiga 10.000 millones de dólares. ¿Lo ves factible o no? Yo te escuchaba ayer y vos decías que la inflación en septiembre puede llegar al 1%, y yo también creo que eso puede ocurrir. Ahí vamos a tener el piso de la economía, porque cuando la inflación llegue al 1% es que porque tocamos fondo. Claro. Desde el punto de vista de lo económico, porque el vector para bajar la inflación, ¿cuál es? La crisis y el tipo de cambio. Yo, la verdad es que tengo mis dudas de si eso es factible, porque vos me decís, che, estamos en febrero, viene la etapa de acumulación de divisa por parte del Banco Central, es una cosa. ¿Puede atravesar esa situación? Probablemente sí. Pero estamos en una etapa en donde el Banco Central no acumula reservas históricamente, este tipo de cambio le hace acumular menos reservas, y al mismo tiempo dependés de 3 factores externos que son los que mencionamos: acuerdo de FMI, blanqueo y RIGI. Yo realmente tengo mis dudas. Y después, la pregunta que me surge es, bueno, cuando logren bajar la inflación a ese nivel y tengamos este tipo de cambio en este nivel de competitividad, ¿es viable eso? No. ¿Viable en qué sentido? Perdón. Claro, ¿cómo competís con los demás países simplemente porque vos lograste, tenés que sacar todos los impuestos para que la gente produzca casi para volver competitivo internamente? Y entonces, ¿con qué te sustentás? Matías, muchísimas gracias nuevamente. Muy claro, gran aporte. Un placer estar acá. Que esté muy bien. Gracias, Fer y Hernán. Ahora seguimos, por supuesto, en el programa y vamos a volver sobre este tema. Pero insisto, contar con Hernán, con Fernando y además el aporte de Matías en momentos tan complejos para que podamos entender algo y de qué manera se vincula con nuestro hacer cotidiano, con las decisiones que toma el gobierno, me parece un gran aporte en estos tiempos de solo frases de impacto y poco entender y pocas ideas.